Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de PICAS, una iniciativa de MC Salud Animal México. Pues encontrando líderes del sector porcícola. El día de hoy tenemos el agasajo de tener aquí cerca a Jaime Chico, un apellido que suena un poco más frecuente últimamente en México. Bienvenido, Jaime. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Edu, muchas gracias por invitarme y un placer estar con vosotros aquí con MSD compartiendo un ratito. No, hombre, el placer es de nosotros y más en un entorno tan bello como está el día de hoy, acá en San José, Costa Rica, dentro del marco del 336 Experience. MSD tuvo una iniciativa, el evento Porcícola Financiero, del cual tú fuiste uno de los ponentes y que de verdad me enorgullezco de tenerte acá enfrente de nosotros y compartiendo un poquito de lo que haces. Jaime, platícanos un poco quién es Jaime, qué hace Jaime, para la gente que no te conoce, se familiarice un poco contigo. Bueno, pues yo soy una persona que pertenezco a una familia ganadera de España, tradicionalmente ganadera. Mi apellido es Chico, conocéis seguramente algunos a Miguel Chico, que es parte de la familia, la parte que mandamos aquí a México. Y bueno, tenemos un grupo que se dedica a la producción de proteína animal basada en el porcino. Tenemos presencia un poco en la producción y tenemos presencia en la carne fresca y en la comercialización de embutidos. Y dentro de ese grupo yo soy el consejero delegado y un poco el que coordino las distintas empresas que forman este holding. Ok, qué interesante. Y bueno, pues con la labor que tienes, consejero delegado, debe ser una posición que ata todos los lazos que puede llevar a tener una empresa de este tipo, y más una empresa que hace un momento estábamos comentando, exporta a varios países, ¿no? Pero antes de meternos en estos temas, algo interesante de tu historia y a la hora de estar revisando antes de la entrevista, me di a la tarea, ¿por qué volver a una empresa familiar después de un tema de aviación, no? ¿Es correcto? Sí, efectivamente, yo estuve 12 años de mi vida dedicado al mundo de la aviación. Bueno, salí de mi empresa un poco pues siendo un joven de 23 años que quería conocer cosas nuevas y hubo un momento en el que entendí que sí tenía algo que aportar a la empresa. No había perdido realmente el vínculo 100% con la empresa, o sea, yo siempre permanecía en contacto con ella y sobre todo hubo un desencadenante que fue una enfermedad de mi padre. Nosotros teníamos una participación en la empresa y él me pregunta en un momento dado que cómo lo veo, qué queremos hacer. Bueno, yo lo entendí como una oportunidad y a mí siempre me había picado este gusanillo de la empresa y la gestión y decidí volver y bueno, pues he de decirte que 14 años después estoy encantado, creo que fue una gran decisión y aquello que fue una parte importante de mi formación como persona, pues también he podido aplicar en mi formación profesional cosas de un sector que no tiene mucho que ver con este, pero que sin embargo sí me ha ayudado a desarrollar ciertas cosas en la empresa. Vuelves del tema de la aviación, tomas las riendas de la empresa y ahora después de 14 años, bueno, hay un desarrollo de donde tomas la empresa a donde la llevas en este momento, y mucho de eso viene del tema de la exportación, una empresa pues históricamente productiva, y llevarla al camino de la exportación, digo, para muchas de las personas que nos escuchan puede ser muy interesante. No sé si puedas compartirnos un poco más de a cuáles países exporta y por qué de tomar el rumbo, cuál fue el factor de decisión que llevó a tomar, digo, este camino. Pues mira, primero decirte que lógicamente la empresa, en el momento que yo vuelvo, lo que sí entendíamos es que había que crecer, ¿no? Había que tener un desarrollo. Nosotros éramos, como te decía, en la parte ganadera éramos muy fuertes, pero por delante en la parte cárnica teníamos menor actividad. Y es esa parte cárnica la que queríamos potenciar. No era fácil un crecimiento en la parte productora o cárnica dentro del mercado español, y ahí es donde aparecen inquietudes que tienen que ver con la exportación, ¿no? Veíamos que había mercados muy grandes, veíamos que nosotros estábamos en España, había mucha gente que ya lo hacía y lo iba haciendo muy bien. Y por otro lado, en lo personal, a mí mi profesión anterior, entre otras cosas, me dio la oportunidad de viajar, ¿no? Y eso me gustaba viajar y me gustaba trabajar en otros países y trabajar en otros mercados. Y bueno, pues yo creo que la mezcla de las dos, una necesidad y algo que me parecía interesante y un reto
divertido. Yo creo que en la vida y en los negocios se pasa a veces mal. Entonces tienes que intentar hacer cosas que te gusten y que realmente pues te atrevan. Yo siempre digo que si tú estás en un negocio o en un trabajo, que te levantas por la mañana y entras a la ducha y no entras contento y tal, tienes que hacer cambios en tu vida. Hay que divertirse en lo que estás haciendo. Y en este caso, pues a mí el tema de la exportación me parecía muy divertido. Probamos y la cosa funcionó. Y hoy, pues esta empresa, Hermanos Chico, aproximadamente el 25% de sus ventas están en el mercado internacional. Y bueno, en poquito tiempo, la verdad es que hemos afrontado y hemos conseguido retos que tal vez ni siquiera nos esperábamos. Porque yo creo que esa es la gran sorpresa de la exportación, ¿no? Que te das cuenta que se corre mucho y que hay muchos clientes en muchos sitios esperando tu producto. Es algo bonito. Yo hoy, cuando nosotros viajamos a Asia y ves cajas con el apellido de tu familia allí, me parece algo más allá de lo que pueda tener de rentable. Desde luego tiene mucho de un orgullo, ¿no? De decir, pues hemos traído hasta aquí nuestro producto, el producto de nuestros animales, ¿no? Un poco todo el trabajo que se va desarrollando desde la producción, le hemos puesto nuestro nombre y hoy se lo vendemos a un japonés, a un coreano, a un filipino. Algo súper interesante, ¿no? Y es un tema de liderazgo, porque para tener una posición como la que tienes el día de hoy, bueno, son muchos engranes que tienes que ir avanzando, aceitando y llevando hasta casa. Y algo que es interesante, para que ese japonés que acabas de comentar se esté comiendo un corte de cerdo, una pieza de cerdo, pues tuviste que atar todos esos lazos. ¿Cómo atas el tema? Digo, puede ser que sea súper interesante entender desde la cuestión del liderazgo cómo atas el tema de los equipos, desde la producción, comercialización y todos estos que llevan la cadena a que ese japonés lleve a su plato ese apellido allá. Mira, fíjate, digo, yo creo que eso es precisamente lo que hay que tratar de hacer entender a todo el mundo, ¿no? De decir, bueno, yo soy el responsable de esta empresa y os voy a contar lo que quiero. Y lo que quiero llegar es con mi producto al plato de un cliente que tiene unas necesidades, sea japonés o de donde sea. Tiene unas necesidades y las tenemos que cubrir. Y hay que empezar a pensar un poco desde el cliente para atrás cómo obtenemos ese producto que el cliente demanda. Y este es el punto de partida para que la gente entienda que todo el mundo tiene que engranar. Si el producto que quiere aquel cliente al que tú vas a focalizar requiere unas condiciones específicas de grasa, de infiltración, de terneza, tú tienes que volverte a tu casa absolutamente convencido que suponga lo que suponga eso en nuevos retos de producto, en cuanto a producción, en cuanto a nuevas razas genéticas, en cuanto a nuevas formas de alimentar a los animales. Los de producción tienen que entender que tendrán que cambiar cosas porque queremos llegar hasta ese cliente. Los de la comercialización, si la pieza la quiere con un corte, con otro corte, o los de la producción, digamos, cárnica, mejor dicho, tienen que entender que probablemente tengan que cambiar sus procesos, tengan que cambiar su forma de hacer, pero vamos a intentar satisfacer a nuestro cliente. Nosotros, dentro de nuestro ideario, ¿no? Lo que queremos en un momento dado es llevar lo mejor de nuestra casa hasta el consumidor final. Es un poco lo que pone en nuestro porqué, ¿no? En el por qué somos empresa y por qué somos grupo y lo que conseguimos. Y esto es lo que hay que tratar de convencer a todos los equipos. Es decir, señores, tenemos un cliente con unas necesidades que quiere unas cosas y las tienes claras. Todos nos tenemos que poner a trabajar en esa línea. Vamos a tratar de hacer cada uno lo nuestro, pero somos una parte de una punta de lanza que es la que nos pide. En España hay gente que dice que el cliente es tu jefe y esa es la verdad. El cliente es nuestro jefe y hay que hacer lo que él nos pida. Ahí es donde toda la organización se tiene que alinear. Por tanto, si hay un líder que lo tiene claro y es capaz de transmitírselo a todo el mundo, enseguida todo el mundo se pone en ello y bueno, pues el que no tiene que entender que está donde no toca, ¿no? Y tener un foco claro qué es lo que busca y sobre eso engranar la cadena para las diferentes partes. Algo que nos acabas de compartir, el 25% se va a un tema internacional, digamos, ¿no? Exportación, diferentes países, ya nos comentaste un poco, pero queda una parte muy grande de la producción de la empresa que tienen que buscarle el mercado, y ese mercado, me imagino, puede ser de volumen, puede ser de algunas otras piezas o demás. ¿Cómo gestionas este mix de productos, puesto que algunos, bueno, tendrán algunas piezas selectas, algunos tendrán un enfoque diferente? No lo sé. Compártenos un poquito, Jaime.
Bueno, lo primero que deberíamos entender, que el que esté en el negocio del despiece o de la transformación de las canales de porcino, que es un poco lo que hacemos, es que nuestro proceso productivo es una desfragmentación. Nosotros partimos de un producto y hacemos muchos productos. La mayoría de procesos productivos son distintos. La gente tiene muchos productos y hace un producto, ¿no? Entonces, ahí es donde en el tema del despiece y de la carne se produce un desequilibrio comercial, que es lo que tú dices, ¿no? Tú te encuentras con unos productos muy bien vendidos y otros probablemente que te cueste más vender o de los que tengas un volumen que tienes que ir encajando. Nosotros un poco el concepto que tenemos es buscar mercados por producto, y ahí es donde en esa desfragmentación pues hay determinados cortes que son este 25% que se va al extranjero, que tenemos en mercados muy concretos, sobre todo centrados en zonas de Asia que piden un producto específico, y el resto vamos buscando tal vez otros países o incluso otros compradores nacionales que nos colocan ese producto. Pero en cuanto al volumen, sí que decirte que la exportación necesita una masa crítica mínima. O sea, probablemente empresas que quieran exportar, lo primero que tienen que entender es que, y por aclararlo más, nosotros empezamos al principio cuando vendíamos carne en cajas para los carniceros, y ahora vendemos en contenedores. Entonces, lógicamente, ha cambiado, digamos, nuestro formato de producto-venta, por lo cual no tiene mucho sentido que nuestros volúmenes de producción fueran lo mismo. Ahí es donde está un poco el limitante, y te das cuenta, pues bueno, que incluso hay clientes de volumen, hay clientes que te van a requerir otros volúmenes medios y están más centrados en la calidad. Y eso es un poco lo que tiene que intentar entender sobre todo el equipo comercial, que no siempre... una cosa es que te compren y otra cosa es vender. Y entonces el trabajo es vender, no que te compren, porque hay de ciertas cosas que te compran mucho. Entonces, este es un poco el juego de volúmenes en la exportación, que necesariamente requiere crecimientos la mayoría de las veces. Entendiendo esa parte, Jaime, y se me hace muy elocuente lo que comentas. Digo, el negocio del cerdo, aquí y en cualquier parte del mundo, es el tema de rentabilidad, ¿no? Y entiendo que la empresa que tú piloteas, en este caso, pues bueno, tiene ciertas piezas que son pues atractivas para el cliente final, vaya, porque tienen calidad de carne. Entonces, ¿cómo se hace para la hora de vender estas piezas, gestionar y bueno, va al mejor postor, hay un compromiso? ¿Cómo se gestiona en ese resto de la población? Entiendo que el 25% son compromisos internacionales que se tienen que cumplir, pero el resto, ¿cómo lo gestionas para pues que te quede de ese canal poder alcanzar a vender todo el mix y que sea lo más rentable posible para presentar buenos números a tu empresa? Sí, nosotros, o sea, es, por ejemplo, por hacer un caso práctico, ¿no? Hay un mercado nacional en España sobre jamón y paleta, que esto nos puede suponer en el escandallo del cerdo un 41%. Luego, a ese 25% con el que salimos fuera ya le quitamos un 41% y lo tenemos prácticamente colocado. Por eso te decía que ahí el hecho de tener distintos mercados te va ayudando un poco a la venta, y es cierto que todo eso te mejora la rentabilidad media de tu escandallo, de tus cortes. Otra estrategia que, por ejemplo, hemos seguido a veces para intentar llegar a ese 100%, ¿no? Es que determinados cortes en determinados países se vendían muy bien y eran muy demandados. Entonces, lo que invitábamos a nuestros clientes era hacer un mix de productos. Esto nos ayudó también a llenar volúmenes de contenedores en determinados países de Asia. Había países que solo querían un corte, solo querían, por ejemplo, el Baley, que era muy apreciado, de nuestros cerdos Duroc, que es un producto que tiene gran cantidad de marmoreo y es muy reconocido, sobre todo en países asiáticos. Pero como nosotros teníamos al final la capacidad de negociar con ellos para que hicieran también la compra de otro producto que tal vez les interesaba más, fuimos capaces de ir introduciendo, ¿no?, otros productos en esos mercados. Y ahí también, pues el hecho de que vendiéramos este Baley a estos clientes que nos pedían muchas cantidades que nosotros ni siquiera teníamos la capacidad de cubrírsela, le decíamos, pero no puede ser todo esto, hay que llenar contenedores, me tienes que comprar este otro corte. Entonces, esta es la forma un poco de tratar de ir equilibrando y que ese porcentaje, pues, que de ese 25% que tienes bien vendido acabes vendiendo el 100%, ¿no? Que es un poco la historia. Y es interesante, pues, en cerdo poco o nada se desperdicia, entonces es súper interesante. Y ahora, Jaime, con toda esta experiencia que llevas en el sector porcícola,
y con todas las regulaciones que hay en la parte del mundo, pues el sector europeo, ¿cómo ves la producción cárnica a futuro en Europa o en el mundo? Si nos pudieras compartir, ¿cuál es la visión que tienen desde aquel lado del mundo, no? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo ahora mismo un cambio. España, bueno, Europa, si empezamos viendo Europa, hace 20 años era el gran exportador, o uno de los grandes exportadores probablemente con Estados Unidos, de carne al mundo. Vimos en Europa como cada vez ciertos países se hacían menos competitivos, sobre todo por el aumento de sus costes de producción muchas veces y por el coste de su mano de obra. Pues si hablamos, por ejemplo, de Dinamarca o Alemania, estos en este momento están reduciendo sus cabañas porque están siendo menos competitivos y están cerrando mataderos y están reestructurando empresas. Esto está pasando en Europa. España ha tenido su momento en los últimos, digamos, 6 o 7 años en los que nos apareció un mercado como China, cuando tuvo sus problemas de la peste porcina y vendíamos todo a China. De hecho, el gran miedo de España era ser demasiado dependiente de ese mercado. Esto pudo ser, yo creo, por ejemplo, decir año 19-20. A partir del 21 esa situación se tornó, ellos empezaron a ser autosuficientes. España encontró otros mercados en otras zonas de Asia y ahora mismo yo creo que la producción española está muy centrada en cubrir la demanda de Europa, lo que está reduciendo Europa a ser cubierta por España. Digamos que ahora mismo para la industria española el gran cliente es el mercado europeo. Lo que hace 20 años eran los grandes productores, hoy son los grandes clientes. El mundo cambia y cambia muy rápido y nosotros estamos muy cercanos a un sector primario, pero desde luego tenemos que ser conscientes que vamos al mismo ritmo que los acontecimientos del mundo. Ahí es donde las empresas tienen que estar espabiladas. Y si hablamos un poco de futuro, una vez que España pone el foco en el mercado europeo, que es un poco donde está, se van a generar huecos. Lo que estaba vendiendo ahora mismo España en Asia, por ejemplo, ¿quién lo venderá? Yo creo que la nueva necesidad de incremento de proteína, esos ritmos que veíamos de crecimiento en producción en España, que veíamos crecimientos lineales del 4, el 5%, que el año pasado ya fueron negativos, que ahora estaremos manteniendo seguramente y tal, ¿quién los va a hacer? Pues yo creo que en ese caso, y es una buena noticia así para vuestra gente de México, creo que el continente sudamericano tiene una oportunidad, una gran oportunidad. Yo no sé, Brasil será un gran productor, seguro, no sé cómo se colocará México, qué pasará con Perú. Pero bueno, esto es un poco lo que habrá que ver. Pero desde luego que hay un cambio de paradigma, los mercados se están moviendo, la necesidad global de proteína va a seguir creciendo sí o sí, aunque nos parezca que vengan nuevas amenazas. Hay países que crecen muchísimo y tienen mucha gente joven y mucha gente que quiere acceder a la proteína, y países incluso aquí que cada vez vamos viendo cómo se aumentan los consumos, y esto llevará a que necesariamente haya países que tengan que crecer y tengan su oportunidad de crecimiento. Y sobre todo, lo que sí me gustaría dejar claro es que aquel que tenga una posición en esos países ahora mismo, sea la que sea, parte de una buena situación, tiene una buena oportunidad para crecer. Sin duda. Esa parte es súper interesante, Jaime, porque digo, la población va y va creciendo y va demandando este tipo de proteína. El poder adquisitivo va rigiendo esta parte. Y también una fuente de empleos, ¿no? Una fuente de empleos igual en cualquier parte del mundo. El sector porcícola desempeña muchísimos dentro de esta parte. Y pilotear a toda esta gente, insisto, con esta parte tiene una gran labor. Jaime, muchísimas gracias. Te felicito por tu labor. 14 años se dicen fáciles, me imagino has vivido de todo dentro de esta empresa, piloteando muchísima gente, liderando, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias a vosotros y el placer es mío.